En este vídeo no vamos a hablar de rentabilidades milagrosas, no te voy a enseñar a hacerte rico rápido, sin esfuerzo y sin riesgo, ni te voy a enseñar una mansión o un Ferrari, porque todo eso no existe. Y si alguien te hace esas promesas, te está vendiendo humo. Este vídeo es para ti, que con mucho esfuerzo has conseguido ahorrar una cierta cantidad de dinero, o para ti que eres constante y te has propuesto ahorrar una cantidad fija, poco a poco, cada mes, y que quieres mejorar tu situación financiera. La realidad es que cualquier inversión conlleva un riesgo, hasta las más conservadoras, y de hecho, generalmente, la rentabilidad que puedes esperar de una inversión depende en gran medida del riesgo que estés dispuesto a asumir. Si sigues el canal desde hace tiempo, ya sabrás que aquí hablamos de finanzas personales, de economía y de inversión, principalmente en acciones. Pero si quieres conocer otras opciones de bajo riesgo para invertir incluso con poco capital y conseguir un buen rendimiento por tus ahorros mientras pones tu dinero a trabajar, quédate, porque hoy traemos 3 ideas con las que podrás ver crecer tu capital sin sustos y sin necesidad de tener grandes conocimientos en inversiones. Solo necesitas unos conceptos básicos que te vamos a explicar en los próximos minutos, así que si te gustan estos vídeos, vamos con ese gran like como siempre, ese gran apoyo, porque empezamos. Ya has dado el primer paso. Has conseguido ahorrar una cierta cantidad de dinero o incluso acabas de empezar pero te has propuesto ahorrar una cantidad fija cada mes y estás decidido o decidida a ser constante. Por cierto, si este segundo es tu caso, echa un vistazo a este vídeo corto con 7 consejos que te ayudarán a ahorrar más y mejor y con una herramienta en Excel totalmente gratis para que tengas un control total sobre tus finanzas personales. Te lo dejo aquí arriba y al final para que puedas verlo al terminar. En cualquier caso, sabes o deberías saber que la fase de ahorro es solo el principio y que si te limitas a acumular dinero en una cuenta bancaria y no haces nada con él, irá perdiendo valor día a día, entre otras cosas debido a la inflación. Ya hablamos de la inflación en un vídeo específico de este canal hace bastante tiempo para aclarar su significado y los graves efectos que tiene para los ahorradores, pero básicamente lo que hay que entender es que los bienes y servicios que consumimos y que necesitaremos consumir el resto de nuestras vidas van a ir incrementando su precio, por lo que para el mismo producto que hoy compramos con 100 euros o 100 dólares, dentro de unos años necesitaremos mucho más. Si tú solo ahorras y acumulas, tu dinero de hoy, mañana tendrá mucho menos valor, porque podrás comprar muchas menos cosas con él. Por eso, además del primer paso del ahorro, es fundamental poner el dinero a trabajar para que vaya creciendo poco a poco con el tiempo. Idealmente debería crecer al ritmo de la inflación o superior, para asegurarnos de que no perderemos poder adquisitivo. Pero siempre debemos valorar cuál es nuestro perfil, cuáles son nuestros conocimientos y cuál es el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir. Conozco a muchísimas personas que, especialmente durante los últimos años, se han interesado por el mundo de las inversiones y por encontrar maneras de sacar rendimiento a sus ahorros. Podríamos decir que hasta ha sido y es una moda. Desgraciadamente, muchos comenzaron a interesarse por este mundo al escuchar sobre las increíbles rentabilidades en activos de altísimo riesgo como las criptomonedas y otras burbujas que hemos sufrido en los últimos años. Muchas de estas personas estaban convencidas de que tenían una alta tolerancia al riesgo y a la volatilidad, y seguro que pensaban que era así, pero en cuanto las cosas comenzaron a ponerse feas en 2022, con cerca de 9 meses seguidos de caídas en bolsa y con pérdidas significativas en la mayoría de los activos, especialmente en los de más riesgo, en la mayoría de los casos, estos pequeños inversores vendieron sus acciones en pérdidas y muchos de ellos, por desgracia, salieron del mercado para no volver nunca más. Todos ellos, y probablemente tú también, conocen la historia de muchos superinversores como Warren Buffett, que ha conseguido ser una de las personas más ricas del mundo gracias a sus inversiones en acciones. Pues quizás te sorprenda conocer uno de los consejos no tan famosos de Buffett, que en multitud de ocasiones, como en la carta anual a sus accionistas de Berkshire Hathaway en 2016, ha manifestado que la mejor opción de inversión para la mayoría de las personas sería un simple fondo indexado. Volveremos a Buffett y otro hecho que no es tan conocido sobre cómo ha amasado la mayor parte de su fortuna en un momento, pero lo que debemos entender con este primer consejo del superinversor de Omaha es que para invertir en acciones se necesitan conocimientos, constancia, una estrategia bien definida y una enorme capacidad para aguantar las posibles pérdidas de capital y la volatilidad, y la mayoría de los inversores carecen de alguna o varias de estas facultades. De acciones ya hemos hablado mucho en este canal, tenemos varias comparativas de las mejores acciones en los mejores sectores, que te voy a dejar al final de este vídeo. El último de ellos sobre 5 de las mejores acciones del mundo del sector salud,
y varios vídeos dedicados a analizar compañías completas, como el último de la compañía HP que puedes encontrar entre nuestros vídeos recientes. Pero hoy hablamos sobre alternativas de inversión de bajo riesgo, para las que no necesitarás grandes conocimientos sobre inversión ni sobre mercados. No te confundas, no hay ninguna inversión sin riesgo y ninguna inversión milagrosa. De hecho, incluso para ser capaz de ganar dinero de verdad con estas opciones de bajo riesgo, vas a necesitar una facultad clave: la constancia. Y es fundamental entender que tu éxito va a depender en gran medida de que tengas mentalidad de largo plazo. Quizás no sepas que Warren Buffett, que nació en 1930, lleva invirtiendo desde que tenía 11 años. Compró sus 3 primeras acciones de la compañía Cities Service en 1941 y en el momento en el que estoy grabando este vídeo se estima que su patrimonio es de más de 114.000 millones de dólares. Pero lo que probablemente tampoco sepas es que Buffett consiguió el 99% de su patrimonio después de cumplir los 50 años y que a partir de sus 60 años lo ha ido multiplicando exponencialmente, como puedes ver en este gráfico extraído de FinMasters. El mejor inversor de la historia ha conseguido sus mejores rendimientos gracias a la constancia y a la mentalidad de largo plazo, y en gran medida gracias a la magia del interés compuesto. Por si alguno de vosotros no conoce el interés compuesto, vamos a hacer un ejemplo práctico y muy rápido. Digamos que tienes 5.000 dólares o 5.000 euros ahorrados y que tienes capacidad para ahorrar otros 200 cada mes, que serán 2.400 al año. Si los dejas en tu cuenta del banco, al pasar el primer año tendrás 7.400, a los 2 años tendrás 9.800, a los 10 años tendrías 29.000 y a los 30 años, si has sido constante, tendrías 77.000. Las ideas que hoy traemos en este vídeo han dado unos retornos históricos de entre el 3% y el 10% anual. Y aunque rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, para este ejemplo vamos a tomar la rentabilidad media entre ambas, un 6,5 anual, que es bastante razonable. En tu primer año ahorrando e invirtiendo, tus 7.400 se habrían convertido en 7.881. En el segundo año, tus 9.800 ahora serían 10.949. A los 10 años, esos 29.000 se habrían convertido en más de 43.000. Y a los 30 años, de nuevo si has sido constante, tendrás en tu cuenta la sorprendente cantidad de 253.845 dólares o euros. Como puedes ver, en los primeros años la diferencia es mucho menor, aunque ya se aprecia. Pero cuanto más largo sea el plazo de tus inversiones, más se nota la magia del interés compuesto. De hecho, si agregamos solo 5 años más al ejemplo, hasta los 35 años de inversión, nuestro capital pasaría de los 253.000 a los 362.000 euros o dólares. Estaríamos sumando más de 100.000 euros más en solo 5 años. Si vemos los dos gráficos, entendemos la lógica y por qué Buffett ha conseguido multiplicar su dinero cuando ya tenía más de 50 años. Y creo que viendo esto, deberíamos plantearnos seriamente si un inversor sin conocimientos ni experiencia podría simplemente multiplicar su dinero en cuestión de días o semanas, como prometen muchos vendehumos en internet. Evidentemente no. Si estás de acuerdo y si estás encontrando valor en este vídeo, recuerda dejarme ese gran like, tu comentario y compartirlo con alguien a quien pueda ayudarle. Tú solo tardas un segundo y para mí es la única forma de saber si todo esto es útil y si os resulta interesante que siga haciendo este tipo de vídeos. Porque ahora sí, pasamos a estas 3 ideas de inversión y recapitulando. Hablamos de opciones simples, que no requieran grandes conocimientos, que tengan un bajo riesgo y con mentalidad de largo plazo para poder aprovecharnos del interés compuesto. La primera idea de bajo riesgo es colocar tus ahorros en una cuenta de ahorro remunerada. Las cuentas de ahorro remuneradas son una buena alternativa para los más conservadores, ya que te permiten ahorrar y obtener una rentabilidad sin tener que invertir tu dinero, pudiendo disponer de él cuando ve el vídeo. Porque pasamos a la segunda opción de bajo riesgo que traemos hoy, y es la recomendación de Warren Buffett, y en la que cree tan firmemente que incluso ha dejado escrita en su testamento para su familia. Cuando Buffett fallezca, quiere que el 90% de su patrimonio se invierta para su esposa en un fondo indexado al SP500. El índice SP500, Standard & Poor's 500, es un índice ponderado según la capitalización de mercado de las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa en los Estados Unidos, así que actúa como referencia del rendimiento de la propia economía de Estados Unidos. La rentabilidad media anualizada desde su creación en el año 1928 hasta el 31 de diciembre de 2022 es del 9,82% anual. Hay que tener en cuenta un factor importante.
Hasta 2021, sin tener en cuenta el desastroso 2022 en el que el índice tuvo una rentabilidad negativa del 18%, la media histórica había sido de más del 11%. Pero como puedes ver en este gráfico extraído de Investopedia, el índice puede tener grandes fluctuaciones. Ha tenido años de rendimientos históricos superiores al 30%, pero también ha tenido años históricos con caídas de más del 20% o incluso de más del 30% como en 2008. Si entras y sales del mercado en momentos de euforia o de pánico, lo más probable es que te pierdas las mayores revalorizaciones y no seas capaz de evitar las mayores caídas. Así que, como decíamos antes, para tener éxito invirtiendo de esta manera, el tiempo lo es todo. Debes ser constante y mantener una visión de largo plazo. Además del S&P 500, existen otros muchos fondos indexados en diferentes economías. Como ejemplos tienes el índice Nikkei en Japón, el índice Hang Seng en Hong Kong o el Eurostoxx 50 en Europa. Te animo a que le eches un vistazo a sus rendimientos históricos para que puedas elegir y tener exposición a la economía en la que más confíes a largo plazo. O incluso podrías diversificar tus inversiones en varios de estos índices. En cualquier broker que utilices podrás comerciar con estos index funds, aunque sí es importante que compruebes las comisiones y elijas aquel que mejores condiciones te ofrezca, porque a largo plazo la diferencia en tus rentabilidades puede ser enorme. Y la tercera opción de bajo riesgo que traemos hoy es un ETF defensivo, con unos bajísimos gastos de gestión y con una interesante rentabilidad por dividendos. Se trata del ETF iShares Core Dividend Growth ETF, que desde su lanzamiento en 2014 ha obtenido en el momento en el que estoy grabando este vídeo una rentabilidad de más del 156%. Y cuya filosofía de inversión se basa en la selección de compañías de Estados Unidos que ofrezcan dividendos crecientes y con bajo riesgo. 23 billones de dólares en activos bajo gestión que se invierten en más de 400 compañías diferentes. Ahora veremos la diversificación por sectores y las compañías con más peso, pero es fundamental saber que este ETF tiene unos gastos de gestión anuales de solo el 0,08%, o lo que es lo mismo, $8 u 8 euros por cada 10.000 euros o dólares invertidos. Este ETF presenta una beta a 3 años del 0,85%, lo que quiere decir que su volatilidad es un 15% menor que la del mercado, aunque debes tener en cuenta que durante estos años en los que ha ido obteniendo una buena rentabilidad, también ha habido momentos de grandes caídas. Actualmente, la media de PER de las compañías que componen el ETF es de alrededor de 16 veces, mientras el S&P 500 cotiza a 26 veces sus beneficios. En cuanto a la diversificación sectorial, el 75% de los activos bajo gestión se encuentran invertidos en estos 5 sectores, y en este orden según el peso de cada uno. Sector financiero y cuidado de la salud con más del 18% cada uno. Tecnología de la información con algo más del 16%, sector industrial con algo menos del 12% y productos de consumo básico con casi el 10,5%. Hablando sobre compañías concretas, ya hemos dicho que son más de 400 empresas las que componen este ETF, por lo que está muy diversificado. Y de hecho, solo 11 de las 400 compañías tienen un peso individual de más del 2%. Y como podéis ver en pantalla, se trata de compañías líderes a nivel mundial. Dime qué te parecen estas 3 ideas de inversión de bajo riesgo, dime cuál es tu preferida, cuál es la que menos riesgo tiene para ti y cuál es la que mejor rentabilidad o rendimiento podría ofrecer en un futuro. Espero que este vídeo te haya resultado útil y que hayas encontrado ideas de inversión de bajo riesgo interesantes. Si es así, no olvides dejar tu like, tu comentario y compartirlo con alguien a quien creas que puede ayudarle. Tú solo tardas un segundo y es la única manera que yo tengo de saber si este contenido es útil. Y ahora, si haces clic a la izquierda, irás directo al vídeo corto con 7 consejos que te ayudarán a ahorrar más y mejor. Y si haces clic a la derecha, irás a nuestra serie de vídeos comparativas de las mejores acciones en los mejores sectores. Un saludo y hasta pronto.